Muy buenas a todos, sean bienvenidos al curso de electricidad industrial. En esta primera clase veremos los conceptos básicos de electricidad. Cabe resaltar que este curso está enfocado en el público que no tiene conocimientos previos en electricidad o recién se está iniciando en este maravilloso mundo. Iremos tocando desde los temas más sencillos hasta los temas más avanzados. Así que, sin nada más que añadir, bienvenido a Automatizandro y comencemos. Primero que nada, ¿qué es la electricidad? Según Wikipedia, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como es el caso de los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. ¿Se entiende ese concepto? Si es así, te felicito porque vas por un muy buen camino. Pero si no, no te preocupes que estamos todos para aprender y te lo explico de una forma mucho más sencilla. Según Automatizandro, es un tipo de energía con la cual convivimos a diario, de forma natural, como es el caso de las descargas eléctricas conocidas como rayos, la estática generada por el cuerpo, y de forma artificial o generada por acción del hombre, como es el caso de las centrales hidroeléctricas y las centrales eólicas. Es imprescindible ya que gran cantidad de equipos y aparatos que utilizamos en la actualidad funcionan con ello. Si no fuera por electricidad, gran parte de la modernidad no existiría. Veamos cómo es que se genera la energía eléctrica. Al menos una de las formas más convencionales de hacerlo es a través de centrales hidroeléctricas, como pueden ver en la imagen de aquí. Entonces, ¿por qué está compuesta esta central hidroeléctrica y cómo es que funciona? Tenemos en la parte de aquí un embalse o una represa, en la cual contiene gran cantidad de agua. Esa agua va recorriendo este canal de aquí y llega a este elemento conocido como turbina, que está hecho para moverse con el paso del agua. Al moverse la turbina provoca que se produzca un movimiento aquí en el eje. ¿De quién? El eje del generador, que como su nombre lo dice, su función es generar energía eléctrica, la cual próximamente será transformada y distribuida para llegar a nuestras casas y empresas. Sencillo, ¿verdad? De esta forma se produce energía eléctrica de forma artificial, porque aquí este proceso fue elaborado, diseñado por el hombre. No es algo que sea netamente natural. Si bien se utilizan recursos naturales, el origen de la electricidad no es natural. Veamos ahora lo que son las magnitudes eléctricas, al menos las más empleadas en la industria. Pero antes de ello, hay que repasar lo que nos decían en el colegio. A ver si se recuerdan lo que es el átomo. El átomo está compuesto por electrones, por neutrones y por protones. Protones carga positiva, neutrones no tienen carga y electrones carga negativa. Ahora que ya repasamos esto, sigamos con las magnitudes eléctricas. La corriente es el flujo de electrones, ojo aquí, electrones, carga negativa, que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo. En pantalla vemos la siguiente imagen. Tenemos aquí unas bolitas con el signo positivo y otras con el signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estos serán protones y estos neutrones? Pues no. Ambos son electrones, no te confundas. Es solo que tienen el símbolo positivo porque se dirigen en este sentido de aquí. Y los de aquí negativo porque se dirigen en el sentido inverso. Nada más. Pero todos son electrones. Entonces, cuando un electrón recorre un conductor, como es el caso de este cable de aquí, podemos decir que se está generando corriente. Pero, ¿quién produce el movimiento de estos electrones? Pues una fuerza conocida como voltaje, que nos dice es la fuerza electromotriz, motriz movimiento, electrón, la fuerza capaz de producir movimiento de electrones. Entonces, el voltaje produce que los electrones empiecen a moverse y esto origina que se genere corriente. Sencillo, ¿verdad? Ahora, la resistencia es la capacidad de un material para oponerse al paso de la corriente. Podemos decir que el voltaje es quien produce el movimiento y la resistencia es quien lo limita o lo reduce. ¿Ok? Por otro lado, la potencia es el consumo eléctrico de un dispositivo, el cual varía dependiendo de la cantidad de corriente que requiera para funcionar y a qué voltaje. No todos los equipos funcionan con la misma cantidad de corriente y la misma cantidad de voltaje. Es por ello que todos tienen potencias diferentes. Vemos aquí, por ejemplo, que la potencia se mide en vatios, cuyo símbolo viene a ser la letra W. La intensidad o corriente se mide en amperios, cuyo símbolo es la A. La resistencia se mide en ohmios y cuyo símbolo es el ohm. Y la tensión o voltaje se mide en voltios y el símbolo es la V.
Vemos que hay una relación matemática entre estas magnitudes de aquí. Vemos, por ejemplo, que la potencia puede ser igual a la resistencia multiplicada por la corriente al cuadrado. La resistencia puede ser equivalente al voltaje entre la corriente. La corriente puede ser equivalente a la potencia entre el voltaje. El voltaje puede ser equivalente a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Ahora, el factor de potencia se utiliza generalmente para descifrar la cantidad de energía eléctrica aplicada a un circuito y que se ha convertido en trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El factor de potencia nos indica la cantidad de potencia utilizada y lo que resta sería la cantidad de potencia desperdiciada. Vamos a verlo en unos momentos de forma más sencilla. Por otro lado, la frecuencia es el número de ciclos que se realiza en el transcurso de un segundo. En pantalla tenemos la siguiente imagen. Vemos que aquí se realiza un ciclo en el transcurso de un segundo. En la de aquí se realizan 2 ciclos en el transcurso de un segundo. Y aquí se realizan 3 ciclos en el transcurso de un segundo. Entonces vemos que la frecuencia, a medida que tiene más ciclos, viene a ser mayor. Entre las frecuencias más empleadas tenemos lo que son las frecuencias de 50 y 60 Hz. Por ejemplo, cuando tú observas una lámpara piensas que está prendida todo el tiempo. Sin embargo, déjame decirte que eso es mentira. La lámpara está parpadeando constantemente, solo que lo hace a una velocidad de 60 ciclos por segundo y es tan rápido que tu ojo no lo puede percibir. Pero si gustas comprobar esta información, puedes grabar la lámpara cuando esté encendida con una cámara lenta o con una aplicación que te permite verlo en cámara lenta. Entonces de esta forma vas a percatarte de que está parpadeando constantemente. Datos adicionales, para complementar la información, claro. Tenemos 2 tipos de corriente. La corriente continua, cuyo símbolo es una raya y 3 rayas pequeñas en la parte de abajo. Y también a la corriente alterna, cuyo símbolo es una onda senoidal. La corriente continua, como su nombre lo dice, es continua a través del tiempo, mientras que la corriente alterna va alternando a través del tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, que este fenómeno aquí es producido por la frecuencia. Con esto deducimos que en un sistema de corriente continua no existe frecuencia, pero en un sistema de corriente alterna sí que existe. ¿Ok? La corriente continua se emplea para circuitos electrónicos, por lo general, y la corriente alterna para circuitos eléctricos, aunque hay circuitos eléctricos que también funcionan con corriente continua, y lo veremos más adelante en posteriores lecciones. Siguiente punto, niveles de tensión. Al menos en mi país, en Perú, según el reglamento o regulación eléctrica peruana, nos dice que alta tensión se clasifica a partir de 100.000 voltios para arriba. Media tensión está comprendido entre 100.000 voltios y 30.000 voltios. Y baja tensión son de 30.000 voltios para abajo. Dependiendo del país que seas, la regulación puede cambiar. Al menos en Perú es la siguiente. Triángulo de potencia. Observamos aquí nuevamente el factor de potencia. Vendría a ser este elemento de aquí. ¿Ok? Tenemos a la potencia activa, que vendría a ser la potencia utilizada. Unidad vendrían a ser los vatios o kilowatts, kilovatios. La potencia reactiva, que vendría a ser la desperdiciada. Unidad kilovolamper reactivo o volamper reactivo. Y finalmente la potencia aparente, que viene a ser la potencia total, kilovolamper. ¿Ok? El factor de potencia define de esta potencia aquí, de la potencia aparente, qué cantidad se está utilizando, qué cantidad de potencia activa estamos teniendo, qué cantidad de potencia se está aprovechando. Entonces, eso es lo que nos indica el factor de potencia. Y como ven, tenemos 3 tipos de potencia: utilizada, desperdiciada y total. Sistemas eléctricos. Tenemos 3 sistemas: sistema monofásico, sistema bifásico y sistema trifásico. ¿Ok? Monofásico, una sola fase. El de color rojo vendría a ser la fase. Y de color negro vendría a ser un elemento llamado neutro. ¿Ok? La fase alimenta el circuito y el neutro termina por cerrar el circuito. Según al menos el código de colores de mi país, de Perú, la fase número 1 correspondería al color rojo y el neutro al color negro, en el caso de un sistema monofásico. En un sistema bifásico serían 2 fases: fase número 1 de color rojo y fase número 2 de color azul. Fase 1 alimenta el circuito,
Fase 2, cierra el circuito. ¿Ven? Aquí no empleamos neutro. Sistema trifásico, 3 fases. Fase número 1 de color rojo, fase número 2 de color negro y fase número 3 de color azul. Entonces, estos sistemas por lo general se terminan confundiendo, el sistema monofásico y el sistema bifásico. Tienen un funcionamiento bastante parecido, sin embargo, no son lo mismo. Cabe resaltar, en la actualidad más se emplean sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Instrumentos de medición eléctrica. En pantalla tenemos varios instrumentos que vendrían a ser las versiones antiguas y las versiones más avanzadas. Tenemos aquí lo que es un multímetro de la marca Fluke. Todos son de la marca Fluke. Para mí una de las mejores marcas con respecto a instrumentos de medición. Vemos que con el multímetro, como su nombre lo dice, podemos hacer múltiples medidas de diferentes magnitudes. Tenemos aquí voltaje de corriente alterna, Hertz corresponde a la frecuencia, voltaje de corriente continua, milivoltios de corriente alterna y continua, resistencia, continuidad, para ver si hay conexión entre dos puntos, diodos, podemos aquí medir amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente continua. Lo mismo con la pinza amperímetrica, mira. Tenemos amperaje en corriente alterna, resistencia, continuidad, voltaje en corriente continua y voltaje en corriente alterna. ¿Cómo empleo estos instrumentos? Siempre que los compras te vienen con estos cablecitos de acá, cables de prueba. Entonces el cable de color rojo lo conectaríamos dependiendo de qué aplicación vamos a darle. Por ejemplo, si quiero medir voltaje lo conecto en la parte de aquí. Si quiero medir corriente lo conecto en la parte de aquí. Y el cable de color negro iría siempre en el común. En la pinza perimétrica, estos mismos bornes se encuentran en la parte de aquí abajo. Ahora, la tecnología avanza. Y es por ello que tenemos nuevas presentaciones de estos instrumentos de medición, como es el caso, por ejemplo, de este otro multímetro, que también me mide voltaje en alterna, frecuencia, voltaje en continua, milivoltios en alterna y continua, resistencia, continuidad, capacitancia, diodos, temperatura, amperaje en alterna, amperaje en continua. ¿Ven? Tiene unas cuantas cositas más. Aparte de ello, también podemos retirar la pantalla que tenemos aquí. Con esto, ¿qué ventaja obtenemos? Por ejemplo, esta pantalla puede quedarse afuera de una máquina. Puede tenerla un compañero tuyo. Estar anotando los valores que mide en un cuaderno en la parte de afuera. Mientras que tú te encuentras en la máquina haciendo mediciones con esta parte de aquí. De esa manera puedes trabajarlo de forma más sencilla. Lo mismo pasa con la pinza perimétrica. Vemos que se puede retirar la pantalla. Y no te asustes, que así retiras la pantalla no se va a apagar. Tiene un tiempo que demora en apagarse la pantalla, pero es suficiente como para que realices una medida. Vemos también que cuenta con este accesorio de aquí, el cual nos permite medir mayores cantidades de corriente. Para medir corriente, por ejemplo, con un multímetro, tú tienes que colocar el cable, los cables de conexión, en el cable que tú quieres medir, ¿ok? Abriendo el circuito, por así decirlo. En próximos videos te explicaré esto de forma mucho más detallada. Mientras que en el caso de una pinza amperímetrica tú no tienes que tocar el cable ni siquiera. Solamente con este botón de aquí aperturas esta pinza y pones el cable en este orificio de aquí. Entonces de esa manera, sin contacto alguno, tú ya puedes estar midiendo corriente y frecuencia. A diferencia del multímetro, que tiene que hacer sí o sí con contacto de estos cables de aquí. Entonces este instrumento o este accesorio de aquí nos permite medir mayores cantidades de corriente a las que soportan estos ganchos de aquí. Y bueno, esas son las facilidades y estos son los instrumentos de medición con los cuales podemos trabajar. Cabe resaltar que estos instrumentos no miden de todo, miden gran cantidad de magnitudes, pero no las miden todas. Por ejemplo, no pueden medir lo que es el factor de potencia, no pueden medir lo que es la potencia. Sin embargo, ya sabemos cómo podemos calcularlo. Y si no, lo veremos en posteriores videos. Así que bueno, eso fue todo por la lección del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.